Gracias. Eh, Ahora sí. Eh, bueno, entonces le decía que eh, para hablar de derecho del trabajo tenemos que diferenciar entre trabajo dependiente y el tema de la clase pasada, la grabación de la clase pasada. Yo la grabé la clase, pero la verdad es que tengo un inconveniente como para poder subirla. Esta es la realidad. Si la puedo... La verdad que el sistema este del Skype en eso no funciona demasiado bien. Si la puedo terminar de procesar, la subo, porque para eso la grabo la clase. La idea es grabarlas todas, las clases, y subirlas todas. Pero bueno, hubo un inconveniente que no sé exactamente cuál es de la clase anterior, que no la puedo terminar de subir, digamos. Pero bueno, la idea es grabar todas. Esta, la anterior, las que vienen y subirlas. Y subirlas al canal mío de YouTube. Yo les voy a ir avisando en el campus esto. Eh, bueno, entonces le decía, el concepto inclusivo para el derecho del trabajo es el tema del concepto de dependencia, porque el trabajo dependiente va a estar dentro de la órbita del derecho del trabajo y el trabajo autónomo va a estar fuera de la órbita del derecho del trabajo, y que ustedes esto seguramente se lo han planteado cuando vean qué van a hacer con el ejercicio profesional, con su título cuando se reciba, si trabajar en forma autónoma o trabajar en forma dependiente. Si deciden trabajar en forma dependiente, van a estar dentro de la órbita del derecho del trabajo, y si lo hacen en forma autónoma, estarán dentro de la órbita de sus servicios, y su actividad va a estar encuadrada dentro de la órbita del derecho civil. Eh, entonces, es fundamental el concepto de dependencia, porque qué es lo que nosotros no vimos la clase pasada, es decir, qué se entiende por trabajo en relación de dependencia y qué se entiende por relación de dependencia. Cuando nosotros hablamos de dependencia, es un concepto difícil de definir, pero tradicionalmente se ha definido la dependencia desde o se ha entendido que la dependencia tiene tres aspectos: lo que es la dependencia técnica, lo que es la dependencia económica y finalmente lo que es la dependencia jurídica. Eh, la dependencia, digamos, la dependencia económica no hace falta que yo se los explique a ustedes, porque creo que todo el mundo sabe eh, significa o implica estar en una relación, en una situación de dependencia económica. No hay mucho, este, me parece que no hay mucho que explicar al respecto, y en cualquier relación laboral tradicional la dependencia económica es una nota característica, porque la persona que va al mercado de trabajo a prestar y a enajenar su fuerza de trabajo lo hace porque necesita de ese sueldo, de ese salario para poder subsistir, él y su grupo familiar. Esto es no estoy descubriéndole nada, no les estoy descubriendo nada al respecto, con respecto a este punto. Eh, la dependencia técnica implica el estar sujeto a directivas e instrucciones de cómo se debe realizar ese servicio. Esa es la dependencia técnica, ¿no? Cómo se presta el servicio, y que el prestador de ese servicio está sujeto a las directivas, a las instrucciones de la contraparte, en este caso. Entonces, esta es la dependencia técnica. Eh, la dependencia jurídica se entiende como aquella situación en la cual el que presta servicios está sujeto a lo que se denomina el poder de dirección de la contraparte. El poder de dirección, que implica, bueno, también el sujetarse en forma genérica a órdenes, a directivas, a instrucciones, el, la posibilidad de ser sancionado. Eso es en términos genéricos lo que es la dependencia jurídica. Eh,
Si alguno de ustedes vio alguna vez, que la recomiendo, no para la materia, sino porque como película yo creo que es una genialidad, que es la película Tiempos Modernos de Chaplin. eh, si ustedes se ponen en el personaje, les cuento para, calculo yo que la inmensa mayoría no la debe haber visto, pero bueno, la trama de la película o el personaje de la película obviamente es Carlitos Chaplin, que es un trabajador que presta servicios en una fábrica en la línea de montaje de un producto X donde, bueno, pasaba por la cinta los productos que se estaban produciendo y Carlitos Chaplin tenía que ajustar la tuerca cada vez que iban pasando los productos por la cinta. Y tenía el capataz atrás, bueno, dándole directivas en forma no demasiado amigable, y bueno, se generan toda una serie, digamos, una serie de situaciones que en realidad hay una crítica de Chaplin bastante fuerte a todo lo que es ese sistema de producción y bueno, bueno, una crítica social bastante fuerte, ¿no? Si yo tengo una mirada de la perspectiva del derecho del trabajo, de esa situación y del punto de vista de la dependencia, claramente en Carlitos Chaplin, en ese personaje, se presentan los tres aspectos de la dependencia. Porque, a ver, tiene dependencia técnica porque esa tarea es una tarea elemental la que tiene que hacer, pero la hace en función de las directivas y de de cómo está dispuesto por la empresa, por el empleador. Desde ya que hay una dependencia económica, porque la razón por la cual Carlitos Chaplin tolera todo este tipo de situaciones es porque obviamente necesita de la paga de ese sueldo para poder subsistir. Y la dependencia jurídica obviamente existe porque está bastante claro que el personaje está sujeto al poder de dirección del empleador, que puede ser sancionado de forma no demasiado ortodoxa, y es entre comillas, bueno, tiene la figura del que le da directivas, instrucciones, lo tiene atrás, digamos, ¿no? Está sujeto al poder de dirección, al poder sancionatorio, etcétera, etcétera. Entonces, estos tres aspectos normalmente se presentan cuando hay una relación de dependencia tradicional, pero el elemento definitorio es la dependencia jurídica, es decir, cuando esa persona, ese dador de servicios, ese prestador de servicios, prestador de servicios para ser más exacto, está sujeto a órdenes, directivas, instrucciones, se inserta en una estructura ajena, tiene que cumplir un horario, bueno, puede ser sancionado. Bueno, son todas características estas propias de la dependencia jurídica. Yo a esta altura debo hacer un comentario con respecto a esto, es decir, para que esto, para que exista, si la existencia de la relación de dependencia o no, no depende de la voluntad de las partes, sino de la naturaleza de los servicios que se prestan. Porque de repente las partes se podrían acordar, entre comillas, que esa relación se realiza en forma autónoma, pero si las notas características de esos servicios son dependientes, pues la relación va a estar encuadrada como contrato de trabajo. Es decir, que una persona se someta, quiero decirlo en otros términos, para que una persona se someta, entre comillas, aceptando ser monotributista y prestar servicios como autónomo, eso no quiere decir que la relación sea autónoma. Yo tengo que analizar si se dan estas características y especialmente si se da la característica de la dependencia jurídica, que es la definitoria. Las otras dos se pueden presentar o no. En una relación laboral tradicional se puede presentar, pero no necesariamente esto implica que exista relación de dependencia y contrato de trabajo, porque a ver, yo lo pongo con un ejemplo. Tema de la dependencia económica. Yo soy abogado, presto, o sea, ejerzo en forma independiente, pero supónganse que yo tengo un cliente que es el cliente más importante, el que me genera el 95% de mi facturación. Eh, el que me permite no solamente solventar mi estructura, mi estudio, sino que en definitiva me permite vivir, digamos, ¿no? Ahora, yo tengo claramente una relación, tengo una situación de dependencia económica con ese cliente, pero eso no implica que
yo tengo una relación, un contrato de trabajo con ese cliente. ¿Por qué? Y porque yo a lo mejor esos servicios que le estoy prestando, se los estoy prestando en forma autónoma, no estoy sujeto al poder de dirección, trabajo en mi propio estudio, organizo mis horarios, es decir, no hay una dependencia jurídica y por lo tanto esa relación es una relación de carácter autónoma, por más que yo tenga una dependencia económica. Y con respecto al tema de la dependencia técnica ocurre lo propio, porque por ejemplo yo puedo ser un especialista en mi especialidad, no sé, pónganse que soy un cirujano y que soy una eminencia a nivel mundial, trabajo para una clínica o para una obra social, nadie me puede dar instrucciones desde el punto de vista técnico, porque no hay nadie en el país que conozca más de la materia, no sé, de cirugía o como neurocirujano, pero de repente yo estoy sujeto a la dependencia jurídica de mi empleador, porque tengo que cumplir un horario, porque estoy sujeto a ese poder de dirección, a ese poder de dar directivas, instrucciones, etcétera. Por lo tanto, hay dependencia jurídica, no hay dependencia técnica, lo que importa es la dependencia jurídica. Esto por lo menos fue tradicionalmente como se ha entendido. Ahora, eh, el concepto de dependencia es un concepto que está en discusión, que está en crisis, especialmente por nuevas modalidades que han aparecido en los últimos tiempos. Eh, Caso Uber, caso los trabajadores de plataformas, que los vemos todos los días en la ciudad de Buenos Aires con sus este, bicicletas o motos, cumpliendo tareas que incluso han sido catalogadas como esenciales en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y está bastante claro que la persona que está subida a la bicicleta, que está subida a la moto y está haciendo esas entregas, tiene dependencia económica, porque con la aplicación para la cual trabaja. Ahora, eh, lo que se discute acá es si hay relación de dependencia o no, porque vuelvo a insistir con este concepto, lo relevante, por lo menos tradicionalmente, ha sido la existencia de la dependencia jurídica. Y acá el tema de la dependencia jurídica no se manifiesta exactamente igual que en una relación tradicional, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas discusiones con respecto a esto, y yo creo que les he comentado en la clase pasada, pero bueno, si no lo comento ahora, que hay algún proyecto dando vuelta, incluso en la órbita oficial, porque tengo entendido que no sé si había algún proyecto en la órbita o anteproyecto en la órbita del Ministerio de Trabajo, pero bueno, estableciendo un estatuto para estos trabajadores, porque a ver, la situación de necesidad de todos estos trabajadores, de necesidad de protección, es algo que por demás es evidente. ¿Sí? Lo que dio lugar al derecho del trabajo, en buena medida, es la relación de la nota de desigualdad y la dependencia económica. Entonces, y se dan las dos cuestiones. Está claro que el trabajador de una aplicación no está en condiciones de igualdad con el que le da el trabajo, bajo ninguna circunstancia. Entonces, parece bastante evidente la necesidad de que tengan algún tipo de tutela, algún tipo de protección, pero se discute cuál es la protección que se le debe dar. Y entonces hay algún proyecto para considerarlos una suerte de trabajadores autónomos o con ciertos derechos, pero que no serían exactos a los iguales a los trabajadores que están bajo la ley de contrato de trabajo. Bueno, en fin, es una cuestión muy discutida, pero bueno, pone en tela de juicio digamos, el concepto de dependencia como nosotros lo pensábamos digamos, en forma tradicional, porque incluso una de las cuestiones que se hablaba para decir que hay dependencia jurídica es la inserción de la persona, del que presta el servicio, en una estructura ajena. Y la existencia del teletrabajo demuestra ahora que eso está bastante diluido. ¿Por qué? Porque el trabajador presta servicios no dentro de la estructura de la empresa, sino en su propio domicilio. Y eso no quiere decir que no haya ahí una relación, una situación de dependencia jurídica,
y por lo tanto una relación de dependencia, pero se manifiesta en forma bastante distinta a la prestación del trabajo en la época que retrata muy bien Carlitos Chapín en tiempos modernos, donde el trabajador estaba inserto física y geográficamente dentro de la estructura empresaria, donde el control se ejercía por la persona que tenía atrás mirando cómo realizaba las tareas. Hoy el control se manifiesta a través de mecanismos tecnológicos, en fin. Entonces, bueno, es un tema entonces bastante importante de tener en consideración, a modo de síntesis. Y por supuesto esto da para todo un cuatrimestre, pero a ver, tengamos presente lo siguiente. Entonces, primero, relación de dependencia, el concepto de dependencia tradicionalmente es el concepto inclusivo para considerar una relación dentro de la órbita del derecho del trabajo. Para la dependencia hay tres criterios: la dependencia técnica, económica y jurídica. Lo que tradicionalmente es interpretado es que lo que es lo determinante es la dependencia jurídica para que una relación sea considerada como laboral o no. En la actualidad, digamos, incluso esto ocurre en otros países, se pretende o se entiende que el derecho del trabajo no solamente debería proteger o cubrir al trabajador dependiente en estos términos, sino también quizás al trabajador que pueda ser considerado autónomo, pero económicamente dependiente. O sea, hay toda una teoría con respecto a ese punto. Y en el caso de los trabajadores de aplicaciones, bueno, hay toda una discusión donde deberían ser encuadrados. Si me preguntan a mí, con el régimen actual, yo creo que no hay ninguna duda que esos trabajadores están en relación de dependencia, que si bien se manifiesta en forma distinta como se hacía tradicionalmente, bueno, la dependencia jurídica se advierte en alguna de las manifestaciones de esta, digamos, de esta relación laboral. Pero bueno, es un tema que es discutido y podemos estar mucho tiempo discutiendo con respecto a esto. Lo que me interesa es que sepan entonces los conceptos que están dando vueltas con respecto a esto. Ahora bien, bueno, dudas con respecto a esto, ¿me quieren hacer algún comentario? Bueno, eh, perfecto. Profe, Sí, te escucho. entonces, para que se considere relación de dependencia, tiene que tener esos tres aspectos. No, tiene que tener, tiene que darse la dependencia jurídica. Eso es lo determinante. Eso es lo Ah, determinante, la dependencia jurídica. Y te lo pongo con un ejemplo. Viene bien la pregunta. Supongamos un médico que presta servicios para no sé, para una clínica privada. Y supongamos que un médico que es realmente una eminencia en la materia. Y supongamos que en esa clínica privada trabaja, no sé, 2 horas por semana, supónganse. No hay dependencia técnica porque a este médico, que es una eminencia, nadie le va a indicar cómo tiene que prestar el servicio. No hay dependencia económica porque este médico tiene muchos trabajos y la verdad que en el total mensual que ese médico cobra, lo que pueda cobrar en esas 2, 4 horas que esté trabajando para la clínica privada, no. O sea, no le cambia nada en términos, o sea, le podrá servir más o menos, pero claramente no tiene una dependencia económica, pero de repente sí tiene una dependencia jurídica. ¿Por qué? Porque está sujeto a instrucciones, directivas, a quién tiene que atender, dónde tiene que atender, bajo qué circunstancias, incluso puede ser sancionado. Si la sola circunstancia, por ejemplo, de que pueda ser objeto de una sanción, etcétera, etcétera, eso es lo que va a configurar la relación de dependencia. Por lo tanto, tiene dependencia jurídica, no tiene dependencia técnica, no tiene dependencia económica, hay contrato de trabajo. Y esto viene bien la pregunta, entonces eso es lo determinante, la dependencia jurídica. Porque, a ver, nosotros tenemos que tener presente lo siguiente, o sea, vayamos a la parte práctica con respecto a esto. Sí, ustedes están anotando ahora, bueno, dependencia técnica, dependencia económica, jurídica, lo van a marcar en el libro, etcétera, etcétera. El día de mañana,
ustedes, ¿cuándo van a ustedes van, asesoran a empresas o asesoran a algún, no sé, a un trabajador o lo que fuese? ¿Cuándo van a ir a ver en qué consiste el concepto de dependencia? Cuando haya una situación dudosa. Es decir, eh, supongamos que Carlitos Chaplin en esta película tuviese un problema, no sé, laboral y va a consultar al contador o va a consultar al abogado, ¿no? A ver de qué es lo que tiene que hacer. Porque hay un incumplimiento ahí. Supongamos que no le están pagando un concepto X. Yo no voy a ir al concepto para asesorarlo. Yo no voy a ir a ver qué se entiende por dependencia, porque ahí eso no está discutido, está claro, es evidente que hay relación de dependencia. Veré si le cumplen con el convenio, si le pagan lo que le tienen que pagar, etcétera, etcétera, pero ni voy a reparar en el criterio de la dependencia, porque eso ya va de suyo en ese caso. ¿En qué caso yo voy a ir a considerar la situación de dependencia? La voy a considerar en aquellos casos, bueno, me viene a consultar un chico de Rappi que tiene un problema X, que trabaja para Rappi, para Globo, para alguna... Entonces ahí sí yo voy a tener que ir al concepto de dependencia, porque acá lo que se discute es si hay relación de dependencia o no. Y entonces ahí es donde yo tengo que ver el tema de los criterios y donde lo que va a ser determinante es el tema de la dependencia jurídica. O al médico que lo está facturando, porque supónganse, un médico trabaja 4 horas para una clínica privada y está facturando. Entonces yo ahí voy a tener que ver los conceptos, los criterios de dependencia. Y lo que es determinante, insisto, es la dependencia jurídica. En aquellos casos que son de manual, que son relación de dependencia, se van a dar los tres elementos, como en el caso de la película, en el caso de Chaplin, o no sé, un obrero metalúrgico que entra en una fábrica, ficha a las 8 de la mañana y marca la tarjeta a las 4 de la tarde, presta servicios ahí adentro. Bueno, está claro que se dan los tres elementos ahí. Pero ahí no hay discusiones sobre si hay relación de dependencia o no. Los problemas son los denominados casos dudosos y en definitiva lo determinante es la dependencia jurídica. Si hay dependencia jurídica y no se dan los dos aspectos, hay relación de dependencia y por lo tanto hay contrato de trabajo y por lo tanto se aplica el derecho del trabajo. No sé si te terminé de contestar la pregunta. Sí, sí, perfecto, gracias. Bien. Eh, bueno, vamos a ver un poquito lo que son los temas de los principios que regulan el derecho del trabajo. Nosotros dijimos que el derecho del trabajo es una rama autónoma, tiene autonomía relativa y tiene autonomía porque tiene principios propios que lo van a diferenciar del derecho civil, porque parte de un presupuesto diferente, que es el presupuesto, la nota de desigualdad. Pero claro, es bastante legítimo que ustedes se pregunten a esta altura de la mañana, 8 de la mañana, ¿para qué para qué sirven estos principios? O, en todo caso, ¿para qué sirve todo esto que vamos a empezar a ver ahora? Eh, bueno, y esta respuesta la van a encontrar ustedes en lo que se llaman las funciones de los principios. Eh, Porque justamente las funciones de los principios me va a determinar a mí, me va a resolver a mí para qué sirven los principios del derecho del trabajo. La primera función al respecto es, como ustedes ven en el gráfico, es lo que se llama la función interpretativa. Los principios me sirven para interpretar las distintas situaciones que se van a presentar durante el desarrollo de las relaciones laborales. Eh, Obviamente, ¿a quién está dirigido? Bueno, está dirigido desde ya al juez, cuando haya algún conflicto y ese conflicto vaya a tribunales, pero obviamente la función interpretativa no se agota en un magistrado porque interpretamos todos, es decir, las partes del contrato de trabajo interpretan, desde ya que nosotros como abogados interpretamos permanentemente. Eh, Ustedes como futuros contadores también van a hacer lo propio.
De manera tal que esta es una de las funciones más importantes de los principios, es decir, me van a servir para interpretar normas, situaciones, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ir viendo cuando vayamos desarrollando cada uno de los principios. La segunda función es la denominada función integradora. La función integradora está íntimamente relacionada con la función anterior y da cuenta, digamos, de que el ordenamiento jurídico presenta lo que nosotros en derecho llamamos lagunas del derecho. Es decir, ¿por qué? Porque el derecho, la regulación legislativa, intenta contemplar todas las posibilidades que se puedan plantear, pero bueno, no va a cubrir todas las posibilidades. Existe la posibilidad de que alguna situación no esté contemplada por la legislación o por la normativa. Y el Código Civil dice que el juez está obligado a resolver, no puede dejar de resolver bajo pretexto de la insuficiencia de las leyes. Es decir, yo voy a tribunales, iniciamos una demanda y cuando llega el momento de dictar sentencia, el juez dice, bueno, mire, yo esto no lo puedo resolver porque acá la ley no dice nada, esto queda sin resolución. Bueno, obviamente esto el juez no lo puede hacer, el juez está obligado a resolver. Entonces, cuando hay una laguna del derecho, la función integradora de los principios implica que yo debo completar esa laguna del derecho, esa falta de previsión normativa, con los principios del derecho del trabajo. Es decir, que los principios del derecho del trabajo le van a servir al intérprete, por eso está íntimamente vinculado con el concepto anterior, me sirve para poder completar lo que se denominan las lagunas del derecho. Y eso se llama integración, es decir, completar la laguna del derecho se llama integración, y esta es una de las funciones de los principios. Los principios como mecanismo para completar lo que se llaman lagunas del derecho. Y la tercera función, y la tercera importancia que tienen los principios, tiene que ver con la denominada función fundamentadora. ¿A dónde apunta esto? A que los principios del derecho del trabajo tienen que dar fundamento a todo el régimen normativo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y a quién está dirigido? Está dirigido fundamentalmente y primordialmente al legislador. Se supone que cuando el legislador regula las relaciones laborales, tiene que tomar en consideración los principios del derecho del trabajo, que justamente es lo que le dan al derecho del trabajo esa particular fisonomía y esa particular autonomía. Entonces, estas son lo que se denomina, lo que tenemos en pantalla, entonces la triple función de los principios, y da cuenta de la importancia, para qué sirve el tema de los principios. Ahora, una vez determinado para qué sirven los principios, la segunda cuestión que se me va a presentar, problemática, es determinar, bueno, ¿cuáles son esos principios? Y acá nosotros vamos a tener un problema práctico, porque bueno, hay tantas definiciones de principios como autores han escrito sobre este tema. O sea, como que cada autor tiene su propio catálogo de principios del derecho del trabajo. Hay algunas enumeraciones de principios que son más... han tenido más éxitos que otras. A ver, hay un autor uruguayo que se llamó Américo Pla Rodríguez y que escribió un libro que se llamó Los Principios del Derecho del Trabajo, y la enumeración que él hace ha sido bastante, o sea, es un trabajo bastante desarrollado sobre ese tema, es un clásico en materia de derecho del trabajo, y su obra así es muy difundida acá en la Argentina y lo siguen, hay que decirlo, muchos autores. No sé, lo siguen Sardegna, Grisolía, yo creo que de alguna manera algunas cuestiones Massa también lo sigue, en fin, es bastante, digamos, es bastante difundida. Pero bueno, eso obviamente va a depender un poco de qué autor sigan. Ahora, lo que todos los autores coinciden, esto no hay diferencia, sea un autor más pro trabajador, menos pro empresario, o más a la derecha, más a la izquierda, más progresista, más conservador o lo que fuese,
los autores coinciden que hay un principio que es el denominado principio protectorio. O sea, sobre esto no hay dudas que existe este principio. Es más, algunos autores dicen, bueno, solamente existe este principio y todo lo demás son reglas de aplicación de este principio. Y es el denominado principio protectorio. Principio protectorio que encuentra recepción en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Nosotros vamos a ver que, supongo yo que ustedes esto lo han visto ya algo en las materias que han precedido en derecho, creo que han tenido derecho privado, en fin, las materias que hayan tenido antes. Pero digamos, el ordenamiento jurídico y el orden normativo está presidido por un sistema de jerarquía de fuentes, porque no tiene la misma importancia jerárquica la ley que el decreto que la Constitución. La Constitución Nacional es la norma que está en la cúspide del ordenamiento jurídico, es la norma jurídica más importante y es la norma a la cual el resto de la normativa se debe adecuar a ella. Y, a ver, ¿cómo explicarlo? Para no complicárselas a ustedes, pero a ver, hay un mecanismo, les voy a hacer una introducción con respecto a esto, ¿no? Digamos, hay un mecanismo para hacer prevalecer lo que se llama la supremacía de la Constitución. Porque la Constitución es la ley suprema, se ha escrito muchísimas veces, justamente porque tiene una supremacía jerárquica con respecto al resto de las normas del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, de la ley de contrato de trabajo. Y el mecanismo que se... Está bien, ahora ustedes me dirán, bueno, está bien, eso es la teoría. ¿Cómo se hace para garantizar en la práctica que las leyes se adecuen a la Constitución, por ejemplo? Porque si esto no se garantiza, esta supremacía es algo teórico, pero no es una cuestión práctica. Bueno, existe un mecanismo en derecho que se llama control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad, es decir, el control de si una norma es compatible o no con la Constitución, en nuestro ordenamiento lo hacen los jueces. Es decir, que los jueces controlan, hacen el denominado control de constitucionalidad. Es decir, verifican si la norma X se adecua o no a la Constitución. Si no lo hace, el mecanismo que tiene el juez para hacer prevalecer la supremacía de la Constitución es la denominada declaración de inconstitucionalidad. Es decir, el juez declara inconstitucional una norma de la ley, no sé, de la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, por considerarla que es incompatible con la Constitución Nacional. Ese control de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico argentino lo hacen todos los jueces, es decir, no es que lo hace solamente la Corte Suprema de Justicia, que es la cabeza del Poder Judicial, sino que lo hacen todos y cada uno de los jueces. Entonces, yo tengo un juicio laboral X y voy a un juez laboral, no sé, por un reclamo de un cliente mío por diferencias salariales o por una indemnización, ese juez tiene la competencia y tiene la aptitud para decretar inconstitucional cualquiera de las normas que haya sancionado, por ejemplo, el Congreso de la Nación. Ese control está repartido, por supuesto que no tiene el mismo peso que lo diga la Corte Suprema de Justicia, que lo diga el juez laboral o el juez de la Seguridad Social, esto desde ya, ¿no? Pero todos los jueces tienen esa potestad. La consecuencia de este control, que se llama difuso porque está repartido entre todos los jueces, es que el efecto de esa declaración de inconstitucionalidad es para el caso concreto. Entonces, a mí el juez X declaró inconstitucional el artículo tal de la ley de contrato de trabajo, la declaración de inconstitucionalidad rige para las partes de ese proceso. No es que se cae la norma y que se declara nula. La declaración de inconstitucionalidad rige para el caso concreto. Por eso los juicios, por ejemplo, los juicios en materia previsional,
donde a lo mejor la Corte ya sentó un criterio y declaró inconstitucional, no sé, una actualización X del haber jubilatorio, pero resulta que eso vale para el caso concreto. Entonces, todos aquellos que quieran hacer valer esa declaración de inconstitucionalidad, no le queda otra alternativa que iniciar una demanda e iniciar un juicio. Por eso está abarrotado la justicia de la seguridad social con todo este tipo de reclamos. Que ya se sabe cuál va a ser cuáles son los criterios. Pero lo que pasa es que como el efecto de la declaración de inconstitucionalidad rige para el caso concreto, entonces cualquiera que quiera hacer valer esa declaración de inconstitucionalidad, pues, ante un reclamo X, pues no le va a quedar otra alternativa que iniciar una demanda y plantear la inconstitucionalidad de la norma. Ni siquiera, insisto, ni siquiera el fallo de la Corte, ni siquiera el fallo de la Corte. El fallo de la Corte, cuando declara inconstitucionalidad una norma, tiene efectos para el caso concreto. Por supuesto que acá hay una serie de discusiones enormes que exceden absolutamente lo que es la idea de este curso, ¿no? Pero ustedes piensen piensen el poder que tiene un juez que no lo elige, que no es elegido por los mecanismos democráticos en términos de que no está sometido a una elección popular como puede ser, no sé, los que integran el Parlamento o el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación. Ese juez que no es elegido, digamos, obviamente hay todo un procedimiento de selección, ¿no es cierto?, que está en la propia Constitución, pero que no es elegido en forma democrática, en términos que no es sometido al escrutinio del voto popular, puede declarar la inconstitucionalidad de una norma sancionada por los órganos populares, como puede ser el Congreso y promulgado por el Poder Ejecutivo Nacional. Así que bueno, hay muchísimas discusiones, muchísimas teorías con respecto a esto, pero bueno, el mecanismo jurídico funciona, o sea, yo estoy explicando cómo funciona el mecanismo jurídico, pero bueno, después hay muchas discusiones sobre sobre este sistema, digamos, ¿no? Hay una discusión en los Estados Unidos que fue muy relevante, por ejemplo, en la década del 30, cuando, después de la crisis del 29, Roosevelt, que era el presidente, implementó una política que se llamó la política del New Deal. Y era una política de marcado carácter intervencionista, digamos, en la economía. A tono, digamos, con las ideas de la época, para hacer frente a la crisis del 29. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos durante esa época era una corte de carácter conservador y buena parte de las medidas de Roosevelt las fue declarando inconstitucional, con lo cual se creó ahí un conflicto de poderes muy importante y bueno, ha generado toda una serie de discusiones sobre, digamos, lo que se llama el carácter contramayoritario del Poder Judicial o el tema del gobierno de los jueces. Yo creo que eso en la Argentina, creo yo que no se ha... Bueno, ha habido algunos supuestos, no quiero entrar tampoco en ese tema, pero bueno, tengamos presente cómo es el sistema, control de constitucionalidad a cargo de los jueces, difuso, es decir, lo tiene cada uno, rige para el caso concreto. Y la discusión teórica que hay sobre esto, si esto está bien, está mal, etcétera, es un mecanismo de contrapeso, es un mecanismo de control, pero hay quienes sostienen que es un control contramayoritario, digamos, ¿no? En fin, pero bueno, lo dejo simplemente planteado como que es un tema de discusión, como todos los que tienen que ver con el mundo del derecho. Ahora bien, volviendo al tema de los principios. El principio protectorio está entonces consagrado en la norma más importante de la Constitución, en uno de sus artículos, en el artículo 14 bis. Artículo 14 bis de la Constitución, que le pido que lo lean, este artículo, porque es un artículo que dentro de todas las normas constitucionales impacta en el mundo del trabajo, porque trata justamente de lo que tiene que ver con los derechos del trabajador, etcétera, etcétera, y consagra, ni bien empieza el artículo, cuando dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes.
Esta definición que tenemos en el 14 bis marca la consagración de este principio. ¿Por qué marca la consagración de este principio? Porque entonces le impone al legislador, que es el que tiene que dictar las normas de carácter laboral, que tiene que dar protección a esa parte débil en términos negociales de ese contrato de trabajo. Le debe dar protección al que presta los servicios, al trabajador. El grado de protección, obviamente, lo va a definir el Congreso, que es el que tiene la competencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico para definir la legislación laboral. Lo que es inconcebible e incompatible desde el punto de vista constitucional es un régimen jurídico que no dé protección, porque eso implicaría violar la regla del artículo 14 bis que exige la protección, la tutela de ese trabajador. Bueno, después hay algunas otras normas también de carácter internacional, por ejemplo, el Tratado de Versalles del año 1919, que crea la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, cuando establece que el trabajo no debe ser considerado simplemente como una mercancía, es decir, porque hay un contrato de cambio en esa relación laboral, trabajo por salario, y hay una exigencia a la hora de la regulación de esa relación jurídica que debe considerarse que está involucrada en esa relación la persona, ¿no? La persona del trabajador es la que enajena, digamos, su fuerza de trabajo. A ver, este principio protectorio, de alguna manera, es regulado y desarrollado por la Ley de Contrato de Trabajo. La Ley de Contrato de Trabajo es una norma, entonces, que desarrolla este principio protectorio. ¿Por qué? Porque es una norma legal que está dirigida, o sea, donde el Congreso ejerce sus facultades constitucionales de regular la relación de trabajo y regula esa relación dándole protección al trabajador. Cierto tipo de protección en términos de una jornada, que tiene que haber una jornada limitada, que el salario se debe pagar de determinada manera y siguiendo ciertas pautas, que si se lo despide sin causa se le debe pagar determinada indemnización, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, la Ley de Contrato de Trabajo es el desarrollo legislativo de ese principio protectorio o ese principio de tutela que manda el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y hay algunos de los artículos, además de la Ley de Contrato de Trabajo, que determinan o implican cuál es el denominado techo ideológico, es decir, cuál ha sido la ideología del legislador a la hora de regular la relación laboral, cuando, por ejemplo, el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que dice que el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí, y que solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. Es decir, este artículo da cuenta de cuál ha sido la ideología que ha tenido el legislador a la hora de establecer la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, ha tenido en especial consideración que el trabajador se involucra en forma personal en ese contrato de trabajo, al enajenar su fuerza de trabajo, y toma en consideración esa circunstancia como aspecto principal, en línea con ese principio que el trabajo no es mercancía, establecido en el Tratado de Versalles de 1919, norma de creación de la OIT, y solo después el fin económico que existe en esa relación de intercambio que se da en toda relación laboral. Esa relación de intercambio económico, fuerza de trabajo
a cambio de una digamos, una remuneración. Eh, bueno, el principio protectorio, si nosotros volvemos al artículo 14 bis, el artículo 14 bis dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, dice el artículo 14 bis. Si nosotros volvemos hacia atrás, a ver, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Así como está regulado, pareciera ser que ese principio protectorio está dirigido al legislador únicamente, que es aquel que tiene la facultad constitucional de regular las relaciones del trabajo, que por supuesto es un mandato que le da el constituyente, que le da la constitución al legislador. Pero ese principio y la aplicación de ese principio no está solamente dirigida al legislador, sino también está dirigido al resto de los poderes, entre ellos los jueces. Y esto es lo que dice el caso Bisotti que tenemos acá, que es un fallo de la Corte del año 2004, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que lo dice, fíjense que esa cita que ustedes tienen en pantalla es una cita textual, ¿no? Dice, el mandato que se expresa el tantas veces citado, que expresa el tantas veces citado artículo 14 bis, se dirige primordialmente al legislador, pero su cumplimiento atañe asimismo a los restantes poderes públicos, los cuales, dentro de las órbitas de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima a dicho precepto. Entonces acá se dice una cosa muy importante en cuanto al cumplimiento del principio protectorio, también está dirigido también, en este caso, a los jueces, a la hora de resolver una cuestión. Entonces fíjense ustedes que cobra relevancia esta función interpretativa que nosotros mencionamos, digamos, al principio de la clase, ¿no? Importancia de esta, digamos, de esta finalidad, de esta función, porque está dirigido a los jueces a la hora de resolver un caso. Y en este mismo caso de Bisotti, la Corte va a acuñar una frase que después va a utilizar en una gran cantidad de pronunciamientos posteriores. Insisto, el caso de Bisotti es un caso del año 2004 de la Corte, que vuelve con respecto al artículo 14 bis y dice lo siguiente, ¿no? Dice que el artículo 14 bis, cabe subrayarlo, impone un particular enfoque para el control de constitucionalidad. Pues claro, en ese caso se estaba debatiendo la constitucionalidad o no de la norma, de la ley de contrato de trabajo que establece cómo deben pagarse las indemnizaciones, ni más ni menos. Entonces, los jueces de la Corte hacen el control de constitucionalidad y entonces dice que ese control de constitucionalidad debe hacerse conforme al enfoque que le da el 14 bis. Entonces volvemos. Dice que el artículo 14 bis, cabe subrayarlo, impone un particular enfoque para el control de constitucionalidad. Dice, en efecto, en la relación y contrato de trabajo se ponen en juego, en lo que atañe a intereses particulares, tanto los del trabajador como los del empleador, y ninguno de ellos debe ser descuidado por las leyes. Sin embargo, lo determinante es que desde el ángulo constitucional, el primero es sujeto de preferente tutela. Es decir, que acá la Corte establece una serie de principios muy importantes. Primero, que ambas partes de esa relación laboral tienen sus intereses y derechos que están protegidos por la Constitución. La actividad empresarial está garantizada constitucionalmente porque, por ejemplo, la Constitución en el artículo 14 marca el derecho que tienen todos de ejercer toda industria lícita, el derecho de propiedad que está garantizado en el artículo 17, en fin, todo el accionar empresarial está garantizado por la Constitución. Los derechos del trabajador, por otro lado, están garantizados en este artículo 14 bis. Ahora bien, en ese conflicto que pueda haber, la Corte, siguiendo el principio, las reglas que manda el 14 bis en términos de principio protectorio, dice que desde el ángulo constitucional
en ese conflicto de intereses que ineludiblemente se va a dar en esa relación laboral, el trabajador es sujeto de preferente tutela. Y esta expresión de que desde el punto de vista constitucional el trabajador es sujeto de preferente tutela deriva del principio protectorio, de la regla del artículo 14 bis, que establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, y va a ser utilizado por nuestro más alto tribunal para la resolución de una serie de casos. Algunos nosotros los vamos a ver. El caso Bisotti nosotros lo vamos a ver en la segunda parte del curso, porque impacta además en cómo se deben calcular las indemnizaciones. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso. Bueno, pasamos a otros principios. Uno de los principios, además del principio protectorio, uno de los principios más importantes, diría yo, que es clave en el derecho del trabajo, es el denominado principio de irrenunciabilidad. Principio de irrenunciabilidad, ¿qué quiere decir? Que el trabajador, o sea, el principio de irrenunciabilidad de derechos, es decir, el trabajador no puede renunciar a sus derechos. Ahora vamos a precisar un poquito este principio, ¿no es cierto? Que ojo, no hay que confundirle con la renuncia al empleo, que son dos cuestiones distintas. El trabajador puede renunciar al empleo, siguiendo ciertos mecanismos formales. Básicamente tiene que comunicar su renuncia por carta, documento o por telegrama de renuncia, que tiene que despachar él en forma personal, desde ya. Eso lo puede hacer. No está vedado, lógicamente, aunque se establecen ciertos requisitos. Pero sí lo que está vedado y lo que está prohibido es la renuncia de derechos por parte del trabajador. Y ese principio de imposibilidad de renuncia es un principio que es clave en el derecho del trabajo, porque si se permitiera al trabajador, o sea, si el ordenamiento jurídico le permitiera al trabajador renunciar a sus derechos, como ha sostenido un autor, Justo López, el derecho del trabajo se convertiría en la nada jurídica. ¿Por qué? Porque cualquier trabajador, como requisito para poder llevar adelante una relación laboral, se le exigiría la renuncia a vacaciones, renuncia a las limitaciones de jornada, salarios mínimos convencionales, etcétera, etcétera. Entonces, en el ordenamiento jurídico, para evitar todo este tipo de situaciones, entonces se establece la imposibilidad jurídica de que el trabajador renuncie a sus derechos. Y esta regla va en sentido contrario a lo que marca el derecho civil. El derecho civil, que a ustedes les aparece ahí en rojo, en el cuadro en rojo, en el artículo 13 del Código Civil y Comercial de la Nación, establece, digamos, de alguna manera la regla contraria, porque si bien el artículo 13 establece que está prohibida la renuncia general de las leyes, esta es una innovación del Código Civil y Comercial, luego dice que los efectos de la ley pueden ser renunciados en los casos particulares, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba. Así que en definitiva, más allá de cómo está especificado acá en el artículo 13, lo cierto es que en la vida civil las personas podemos renunciar y disponer de nuestros derechos de carácter patrimonial, porque bueno, eso forma parte de nuestra autonomía. ¿Sí? En el derecho del trabajo, por el contrario, el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo establece la regla exactamente a la inversa, la prohibición de renuncia de derechos por parte de ese trabajador. Entonces, no rige las normas del derecho civil, sino este principio de irrenunciabilidad. Bueno, y acá tienen ustedes en pantalla entonces lo que marca el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. La regla general de irrenunciabilidad de derechos. Y lo hace, fíjense ustedes, mediante el mecanismo de declarar nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos, etcétera, etcétera. Es decir, la primera cuestión que establece el artículo 12 es la nulidad y carencia de todo valor
de cualquier acuerdo o cualquier manifestación de la voluntad de ese trabajador dirigido a la renuncia de sus derechos. Y esto es muy importante señalarlo, porque muchos de ustedes me dirán, bueno, pero a ver, acá me están diciendo, están explicando todo esto como les gusta a los abogados, ¿no? Hacen una explicación de carácter teórica, pero después en la práctica, cuando termine esta clase en 20 minutos, 25 minutos, yo tengo que ir a trabajar, y renuncio, me la paso renunciando mientras acá me están diciendo entre las 7:30 y las 9 que yo no puedo renunciar o que no es válido, etcétera, etcétera. Después de las 9 de la mañana, cuando yo salga de acá y vaya a la vida real, a mi trabajo, resulta que soy una máquina de renunciar a mis derechos. Eh, entonces, ¿cómo se compatibiliza esto? Bueno, acá de por sí hay que hacer algunas consideraciones que me parecen importantes. Primero, esta clase no es una clase de sociología del derecho, es decir, yo no estoy haciendo una descripción de cómo funcionan las relaciones laborales, porque probablemente si yo describiera cómo funcionan las relaciones laborales, es probable que eh, es probable que yo llegara a la conclusión contraria, es decir, llegar a la conclusión de que en la realidad existen las renuncias de derechos. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Nosotros lo que estamos viendo acá es el plano de lo jurídico, es decir, qué efecto jurídico puede tener una renuncia que haga el trabajador de sus derechos. Ninguna. Eso es lo que marca el artículo 12 de la ley de contrato de trabajo. A ver, me disculpan un segundito, por favor. Discúlpenme. Bueno, entonces le decía, ¿qué valor tiene la renuncia que pueda haber hecho el trabajador? Jurídicamente, ninguna. Es decir, que si pese a todo lo que nosotros estamos diciendo, el trabajador renunció a sus derechos, jurídicamente esa renuncia no tiene ningún tipo de eficacia y, por ejemplo, yo no la podría hacer valer en tribunales ante un reclamo que me pueda realizar el trabajador. Bueno, primera cuestión que surge acá del artículo 12. La nulidad es un concepto jurídico. A ver, voy a tratar de ser lo más claro posible, ¿no? La nulidad es un concepto jurídico que en el derecho del trabajo, al menos, implica que la norma que es reputada nula cae, se desplaza y se aplica la norma que corresponda. Lo voy a poner, pero lo voy a poner con un ejemplo, lo voy a poner con un ejemplo concreto y práctico. Supónganse que yo entro a trabajar o voy a trabajar a una empresa y me hacen firmar un papel o firmo un papel en la cual digo que yo renuncio a mi derecho a tener vacaciones. Lo pongo por escrito. Yo, Javier Nagata, DNI tal, manifiesto y presto conformidad a no tener, a que no voy a tener vacaciones y renuncio a mi derecho a vacaciones, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente ese acto es un acto que es considerado nulo y por lo tanto, ¿cuál es el efecto que genera? Que ese supuesto acuerdo cae, resulta inaplicable y es desplazado por las normas de la ley de contrato de trabajo que dice que, bueno, todo trabajador tiene derecho a vacaciones pagas según la antigüedad, etcétera, etcétera. Ese es el efecto de la nulidad. El desplazamiento de la cláusula del acuerdo nulo o del convenio nulo y la aplicación de la norma jurídica que corresponda, no sé, de la ley de contrato de trabajo, por ejemplo. Este principio de irrenunciabilidad además rige, dice en el artículo que ustedes tienen en pantalla, al momento de la celebración del contrato, al momento de la celebración del contrato de trabajo,
dice al tiempo de la celebración, al momento de la ejecución del contrato, pero también rige cuando se trata del ejercicio de los derechos provenientes de su extinción, dice allí. ¿Qué quiere decir esto? Que el principio de irrenunciabilidad no solamente rige al momento que se celebra y al momento que se ejecuta el contrato de trabajo, sino que también se rige una vez extinguido el contrato de trabajo. Porque, a ver, a mí me despidieron, se extinguió el contrato de trabajo, entonces yo dejo de ser trabajador con respecto a ese empleador. Pero, por ejemplo, estoy reclamando las indemnizaciones por despido porque no me las pagaron o me las pagaron en forma insuficiente. Bueno, también rige ahí, en lo que se trata del ejercicio de derechos provenientes de la extinción, también ahí rige el principio de irrenunciabilidad de derechos, es decir, yo no puedo renunciar a mis derechos indemnizatorios, por ejemplo, por más que yo ya no tenga la calidad de trabajador en el marco de un contrato de trabajo con respecto a ese empleado. ¿Y qué es lo que yo no puedo renunciar? Pues yo dije, bueno, el trabajador no puede renunciar, pero ¿a qué no puedo renunciar? Bueno, lo dice el artículo 12, no puedo renunciar a los derechos que están previstos en las leyes, la ley de contrato de trabajo, los estatutos profesionales, nosotros vamos a ver que son leyes especiales, pero leyes al fin, las convenciones colectivas de trabajo y aún lo que el trabajador hubiese pactado en su contrato individual del trabajo. Es decir, que la regla del artículo 12 de la ley de contrato de trabajo es concebida en términos amplios en cuanto, en cuanto al contenido y en cuanto al momento. Contenido porque no puedo renunciar a los derechos que yo tengo estipulados por leyes, por convenios, y tampoco puedo renunciar a los derechos previstos en mi propio contrato de trabajo. Digamos, y temporalmente en términos amplios, porque es al momento de la celebración, al momento de la ejecución del contrato y al momento del ejercicio de los derechos provenientes de su extinción. Bueno, después hay otras reglas en la ley de contrato de trabajo que vamos a mencionar, que son algunas que son muy importantes. Por ejemplo, esta que ustedes tienen en pantalla. Artículo 260 de la ley de contrato de trabajo. El artículo 260 de la ley de contrato de trabajo, bueno, ahí tienen reproducido el texto del artículo, establece que cuando hay un pago insuficiente, aun cuando el trabajador no haya hecho expresa de reserva de derechos, ese pago es considerado como un pago a cuenta. Y dice, en la última parte del 260 de la ley de contrato de trabajo, que al trabajador le queda expedita la acción para reclamar el pago de la diferencia que correspondiere por todo el tiempo de la prescripción. Es decir, que si supónganse que a un trabajador, no sé, le pagan el salario, hizo horas extras, no le pagan las horas extras, trabajador firma el recibo de sueldo, no manifiesta ninguna disconformidad, bueno, ese pago es considerado como un pago a cuenta, es decir, si existiese alguna diferencia, el trabajador siempre tiene la posibilidad de considerarlo como pago a cuenta y reclamar la diferencia. Y esto es diferente al derecho civil, porque en el derecho civil yo una vez que recibo el pago, si yo no hago ningún tipo de reserva, ese pago libera al deudor, si tiene efecto cancelatorio de la obligación. En el derecho del trabajo, cualquier pago que pueda ser, es decir, que pueda ser reputado insuficiente, o mejor dicho, todos los pagos son considerados como pagos a cuenta, es decir, el trabajador siempre tiene la posibilidad de reclamar esos créditos. Siempre que no le prescriban, ahí vamos a ir con un concepto jurídico muy importante. Pero a ver, vamos por partes.
Cuando nosotros hablamos que el pago a cuenta, el pago insuficiente, puede ser considerado, es considerado como un pago a cuenta, es decir, le da la posibilidad al trabajador a efectuar un reclamo en forma posterior. Eh, ¿Por qué yo lo vinculo con el principio de irrenunciabilidad? ¿O por qué lo vinculamos? Bueno, es que lo hago yo. ¿Por qué se vincula con el principio de irrenunciabilidad? Porque justamente lo que el legislador ha querido es evitar que por la vía de la aceptación de pagos insuficientes el trabajador termine renunciando a sus derechos. Entonces, desde el punto de vista práctico, eh, un trabajador, supóngase que está mal encuadrado porque le correspondía una categoría X según las tareas que realiza, pero el empleador lo encuadró en una categoría inferior, por lo tanto le paga menos todos los meses y le está pagando menos. El trabajador firma los recibos de sueldo todos los meses, cobra ese dinero, no dice nada. Bueno, esos pagos son considerados como pagos a cuentas. ¿Por qué? Porque el trabajador, en la medida que no le prescriba la acción para reclamar ese derecho, bueno, podrá hacerlo porque entra dentro de la regla del artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es una cosa, esta regla es una regla muy importante en la práctica del día a día. No sé, pasa, supóngase, típica pregunta que muchas veces nos hacen. Un trabajador lo despiden con causa, según el empleador. El trabajador me consulta y me dice, no, mire, me despidieron, acá me pusieron que me despidieron con causa, pero bueno, yo les quiero hacer juicio porque en realidad el despido es sin causa, porque bueno, la causa no existió, bueno, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, llegamos a la conclusión que vamos a iniciar una acción. Y a los 2 o 3 días me llama y mandamos una carta de documento rechazando el despido, etcétera, etcétera. Y a los 2 o 3 días me llama y me dice, mire, doctor, resulta que estuve mirando, consulté mi cuenta y me aparece que hay hecho un depósito. Claro, tiene un depósito en la cuenta. ¿Qué es el depósito en la cuenta? Lo que se llama la liquidación final, es decir, lo que se le paga a todo trabajador cuando se termina la relación laboral. Eh, pero claro, en esa liquidación final no están las indemnizaciones, lo cual es lógico, porque si el empleador lo despidió con causa, no le va a depositar la indemnización por despido, que le corresponde al trabajador si el despido es sin causa. Entonces le hace una liquidación final de salarios, aguinaldo, sueldo horario complementario proporcional, vacaciones proporcionales, bueno, eso lo vamos a ver en su momento, pero me dice, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Lo puedo tocar esta plata? Porque si toco esta plata no voy a estar convalidando que el despido fue con causa, no. Lo cobro y por aplicación, lo que yo le voy a decir, no, mire mi amigo, usted disponga esa plata como quiera, esa va a ser un pago a cuenta, de lo que usted le hubiese correspondido, que es por la regla del artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo. Consideramos como un pago a cuenta, ¿por qué? Porque en esa liquidación final no está incluida la indemnización por despido, por ejemplo. Iniciaremos juicio y lo que se pagó, bueno, no, y que lo haya percibido, no haya dicho nada, ni haya firmado bajo protesta, ni expresando disconformidad, etcétera, etcétera, no cambia nada. Ese trabajador tiene derecho a digamos, a reclamar esas diferencias. Eh, yo he mencionado el tema de la prescripción, porque bueno, a ver, el principio de renunciabilidad es un principio que no es absoluto y tiene algunas excepciones. Y el tema de la prescripción es un tema importante desde el punto de vista práctico con respecto a esto. ¿Qué es la prescripción? Bueno, la prescripción, a ver, cuando uno tiene un derecho, voy a tratar de explicarlo en los términos más sencillos posibles. Cuando yo tengo un derecho, tengo una acción. ¿Qué es una acción? Bueno, la posibilidad de ir a tribunales para reclamar que ese derecho sea ejecutado. Es decir, yo tengo el derecho a cobrar un salario, porque estoy en un contrato de trabajo. Pero a mí el derecho así solo no me sirve. Yo además tengo que tener una acción. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo la posibilidad de ir a tribunales para reclamarle al juez que condene a ese empleador que no me paga la remuneración. Bueno, ese recurrir a tribunales se llama el derecho a tener, el derecho a accionar. Por eso si ustedes ven en algún, no sé, si ponen en el Google y buscan modelos de carta, documento y telegrama,
Este, ustedes van a encontrar a lo mejor en algún modelo o en alguna carta de documento, bueno, estimo usted plazo tanto, me abone tal cosa bajo apercibimiento, iniciarle acciones judiciales, ¿no? Se termina bajo esa, o si usted no cumple, accionaré judicialmente. ¿Qué significa esto? Ir a tribunales. Mejor dicho, ir a tribunales no al ejercicio físico de ir a tribunales, sino recurrir a un juez por las vías procesales que correspondan para peticionar a ese juez que condene al demandado a que me pague la indemnización, le pague a mi cliente, ¿no? La indemnización por despido, un salario que se le debía, etcétera, etcétera. Eso es la acción. Ahora, yo tengo un plazo para ejercitar esta acción, porque si yo no ejercito la acción en un determinado plazo, yo se me va a extinguir esa acción por el transcurso del tiempo. Bueno, eso es la prescripción. La prescripción es la extinción de la acción por no haberla ejercido en un tiempo determinado. Lo que está detrás de la regulación de la prescripción es la seguridad jurídica, porque justamente en la prescripción en general, digo, ¿no? Es decir, lo que quiere el legislador es que, bueno, las relaciones jurídicas en un momento determinado tengan una finalización, porque si no, digamos, siempre quedaría latente la posibilidad, no sé, que 20 años después, 30 años después, diga, no, en realidad usted acá me debía tal cosa. Bueno, justamente por una cuestión de seguridad jurídica, la ley establece un plazo para que se puedan ejercitar esas acciones. En materia del derecho del trabajo, el plazo para ejercitar las acciones es de 2 años. O sea, el plazo de prescripción previsto en la ley de contrato de trabajo es, artículo 256 de la ley, si mi memoria no me falla, de la ley de contrato de trabajo, es un plazo de 2 años. El plazo de 2 años es un plazo que corre a partir del momento que yo estoy en condiciones de ejercitar esa acción. Entonces, si a mí me despiden sin causa, el plazo de prescripción, y no me pagan, el plazo de prescripción va a empezar a correr a partir del momento en el cual yo tenía la posibilidad jurídica de iniciar esa acción. A partir de ahí empieza a correr el plazo de 2 años. Si a mí me estaban pagando mal el sueldo, por ejemplo, y a mí me pagan mal el sueldo, yo la acción judicial que tengo para reclamar esa diferencia salarial es a partir del momento en el cual yo tengo la posibilidad de ir a tribunales, y es a partir del momento en el cual se me abona mal ese salario, para decirlo en términos poco rústicos, pero bueno, tratando de ser lo más explícito posible. ¿Se entendió esto, lo del tema de la prescripción y el tema del pago insuficiente, o es un chino básico esto? Profesor, una consulta. Sí, te escucho. Yo en realidad la prescripción lo entendí, pero no entiendo a qué hace referencia cuando dice aunque se reciba sin reservas. Bien, bien. Bueno, buena pregunta. Claro, porque vos en el derecho civil, si vos, si vos recibiste un pago X, a vos te deben plata, y vos recibís el pago, vos podés, cuando recibís el pago, hacer una reserva. Por ejemplo, extendés el recibo y decís en el recibo, bueno, yo recibo este pago, pero lo considero a cuenta porque usted me está debiendo tal o cual cosa. Entonces haces una reserva en el recibo. ¿Para qué haces la reserva? Para dejar a salvo tu derecho de que vos vas a reclamar, que vos considerás que ese pago no es completo. Ahora, si vos en el derecho civil no haces esa reserva, entonces vos no podés reclamar nada con respecto a ese pago. En el derecho laboral, vos no necesitas hacer ninguna reserva de ninguna característica. ¿Por qué? Porque vos, aunque hayas firmado el recibo y pusiste la firma y aclaraste el nombre y nada más, si ese pago es incorrecto porque es insuficiente, vos podés reclamar aunque no hayas hecho nunca ningún tipo de reserva, ni verbal ni escrita. Muchas veces
muchas veces te dicen, te pregunto, supongamos un trabajador está disconforme, me dice, che, me están pagando o no están pagando las horas extras. Eh, ¿Puedo firmar en disconformidad? Sí, si querés firmar en disconformidad, que vos estás manifestando que vos no estás de acuerdo con ese pago. Pero si vos no pusiste nada, podés reclamar igual, por la regla del artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Se entiende ahora? Sí, perfecto, gracias. Bien. Eh, pero por supuesto tiene, digamos, tiene un plazo para poder ejercitarlo. Bueno, completamos con dos reglas más, que son la del artículo 58 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, acá hay un caso de jurisprudencia, pero bueno, esto no, tómenlo como que no está escrito, porque bueno, obviamente yo esto no les voy a pedir nada con respecto a esto. El artículo 58 de la Ley de Contrato de Trabajo, sí léanlo el artículo, plantea que el silencio del trabajador no puede ser considerado como una renuncia de derechos. Esto es muy importante desde el punto de vista práctico, porque yo les planteé recién un caso burdo, es decir, un trabajador que firma un papel donde diga que renuncia el derecho a vacaciones. Esto no, difícilmente alguien le haga firmar algo como esto no tiene ningún sentido. Pero sí muchas veces, si se produjera así, bueno, la regla del artículo 12. Pero muchas veces la renuncia de los derechos se producen porque se da una situación determinada, pero el trabajador no reclama nada. O sea, se produce lo que se dice el silencio, ¿no?, del trabajador. El trabajador no reclama nada. Bueno, esa ausencia de reclamo no puede ser considerado, según la regla del artículo 58, bajo ninguna circunstancia como un tema de renuncia de derecho. Así que esto, desde el punto de vista práctico, es muy importante. Y después, en términos de reglas complementarias, tenemos una regla muy importante, quizás innecesaria, que es la regla del artículo 145 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que será nula toda inserción que implique una renuncia de derechos en los recibos de sueldo. Nosotros vamos a ver que, bueno, ya lo hemos mencionado, que cuando se le paga el salario al trabajador hay que cumplir con ciertas formalidades y una de ellas es hacer un recibo de sueldo con doble ejemplar, etcétera, etcétera. Uno de esos ejemplares tiene que ser firmado por el trabajador. La ley prohíbe expresamente que se establezca cualquier renuncia de derechos en esa renuncia, en ese recibo de sueldo, lo cual, si no lo dijera el artículo, la resolución sería lo misma, exactamente igual, por la regla del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, también les pido que lean ese artículo como complementaria a la regla del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Un tema importante, y ya con esto que no lo voy a desarrollar, pero simplemente lo dejo planteado, porque muchos de ustedes me dirán, bueno, pero acá me están diciendo que yo no puedo renunciar a mis indemnizaciones, pero resulta que a mí me echaron o echaron a un pariente y y tuvo que negociar, hicieron un acuerdo. ¿Cómo se compatibiliza todo esto que nos están explicando ahora con lo que le pasó a fulano, que tuvo que firmar un acuerdo para que le pagaran la indemnización, etcétera, etcétera? ¿Cómo se compatibiliza con todo esto que estamos explicando acá? Bueno, el ordenamiento jurídico permite los denominados acuerdos conciliatorios, que tienen que cumplir ciertas reglas, que están básicamente en el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, que si bien no viola el principio de irrenunciabilidad, es decir, el principio de irrenunciabilidad queda subsistente y queda vigente, en la práctica, muchas veces por el mecanismo de los acuerdos conciliatorios, se encubren la existencia de verdaderas renuncias de derechos. Pero bueno, este es un tema que es bastante complejo y esto nosotros lo vamos a ver en la clase del jueves, lo vamos a ver la clase que viene. Ya estoy sobre la hora y obviamente esto me va a demandar varios minutos, pero bueno, les pido que para la clase que viene, además de estos artículos que hemos mencionado en la clase, el 14 bis y los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo que se han mencionado en la clase de hoy, también lean el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece los requisitos de los acuerdos conciliatorios, y bueno, después esto lo vamos a desarrollar
en la clase del jueves que viene. Bueno, dudas, preguntas, consultas que me quieran, que me quieran hacer. En el chat o se conectan con el micrófono. No, yo no.